Vamos a hablar de un tema sumamente relevante, un tema de mucha importancia. ¿Ustedes qué han pensado? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Sabe usted lo que es reverencia? ¿Sabe lo que es irreverencia? Dice que reverencia es el respeto que tiene alguien hacia otra persona. Irreverencia, pues es la falta de respeto. Es una, es una inclinación del cuerpo en señal de respeto y de sumisión. Reverenciamos, ¿verdad? En la virtud de adorar y dar respeto. Esto es precisamente lo que nosotros debiéramos hacer. ¿Cómo debemos de ser cuando nosotros nos reunimos? ¿Qué respeto tenemos para con Dios? Obviamente que también debemos tener un respeto entre nosotros. Un respeto porque todos estamos aquí para poder comprender, entender y analizar la preciosa palabra. ¿Por qué nosotros inclinamos nuestra cabeza y cerramos nuestros ojos cuando oramos? Pues que queremos estar completamente sin que nada nos perturbe. Inclinar la cabeza es algo así como de sumisión, de sencillez, de humildad. Lo contrario de reverencia es irreverencia. Y la irreverencia es mediocridad sin santidad. La persona que asume soberbio es soberbio. No tiene calidad moral o espiritualidad. Es la irreverencia. ¿Cuántos de nosotros podemos estar ante esas situaciones? Dios es santo. Dios es perfecto. ¿Cómo debe de ser nuestra adoración a Dios? ¿Reverente o irreverente? Debe ser completamente. Dijo el Señor Jesucristo que los verdaderos adoradores busca el Padre. ¿Y cuáles son esos verdaderos adoradores? Son los que adoran en espíritu. ¿Y qué? Y en verdad. Esto es lo que nosotros debemos analizar. Ahora, una de las preguntas, ¿cómo debemos tratarnos entre hermanos? ¿Cómo puede ser el tratar entre nosotros mismos? ¿Entendemos lo que es amor? ¿Entendemos que Él es el común denominador para que nosotros podamos estar a bien? Nada más póngase usted a pensar de los apóstoles del Señor Jesús. Uno era ladrón, otro le niega, otro era incrédulo. Dos de ellos eran los que quisieron aprovecharse para que estuvieran al lado de uno, del otro, a las orillas del Señor Jesús. Había un hombre que era bueno. No nos dice de los demás apóstoles, pero aquí ya con esto basta para poder ver cómo debe de ser el trato entre nosotros, cómo debe de ser la armonía, el amor, la necesidad, puesto muchas de las veces el apóstol Pablo pone como ejemplo el cuerpo, un cuerpo con una cabeza, un cuerpo con muchos miembros en un cuerpo, pero con diferentes actividades. ¿Se recuerda usted cuando la mano quería ser pie y el pie quería ser ojo? No puede ser porque Dios puso a cada uno conforme al cuerpo. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos entender. Realmente, ¿cuántos talentos tenemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro trabajo en la viña? ¿Cuál es nuestro ministerio? Eso es lo que nosotros debiésemos entender. ¿Cuál es el lado malo del amor? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en eso? ¿Hay alguna imperfección en el amor para justificar nuestra irreverencia? ¿Cómo se mueve un hermano en la reunión? Muchas de las veces llegan tarde, llegan saludando, llegan haciendo ruido. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros en la administración de la mesa del Señor se salen, regresan, van al baño? ¿Cómo se comportan en el tiempo de adoración? ¿Alguna vez ha visto usted a un hermano que alaba a Dios en espíritu y en verdad con un chicle o un dulce? Son irreverencias, pero esas si nosotros no las marcamos no nos vamos a dar cuenta. Tal parece que nosotros estamos haciendo lo correcto, pero precisamente para eso está la exhortación. Y la exhortación debe de ser con bondad, con conocimiento, con mansedumbre, en donde nosotros también podemos tener en un momento dado ¿cómo se dice? El error. Podemos estar distraídos,
no estamos completamente conscientes o nos perdimos en ese momento, pero debe de ser una amonestación para que nosotros podamos aprender. Dice, ¿cómo se mueve el predicador? ¿Cómo se mueve la familia? Se paran, salen, entran. Entonces, ¿por qué hay ese tipo de irreverencia? En la casa de oración, el Señor Jesucristo tuvo un celo. ¿Cuál fue el celo del Señor Jesús? Tomó un azote, entró, ¿qué les dijo? ¿Han hecho de la casa de mi padre qué? Y él volcaba las mesas. Nunca usó la fuerza, el castigo a los demás, porque él era manso y humilde de corazón. La mansedumbre es el dominio que debemos tener, pero ese dominio nos hace pensar, nos hace ser, para que nosotros no caigamos en situaciones. Porque imagínese usted un poco de levadura. ¿Cómo debe de ser en la adoración? No hace mucho, por ahí hay un niño que lleva sus juguetitos, pero ¿dónde está la irreverencia del niño o del padre? ¿Sí? Dice, en las casas de oración hay vendimias, hay mercadería. Hace mucho una hermana llegó y queriendo vender unos productos y se le dijo, no hermana, aquí no, aquí venimos a adorar. Si de la puerta para afuera usted pone su puesto, póngalo. La mercadería no es aquí llegar y saben qué hermanos, yo traigo unas Biblias y esas Biblias les va a costar 200 pesos, pero a mí me costaron 100. Estoy haciendo mercadería, ¿sí? ¿Cuál fue la irreverencia de Usa? Cuando aquella arca de Dios regresaba para con el pueblo de Israel. Dice segunda de Samuel 6, 3 al 7, que ellos regresaban. Pero hubo un momento dado que hubo un hueco. Ese hueco entra a la llanta o a la rueda de la carreta y se hace, inclina y viene para cayendo la arca de Dios. ¿Y qué hace Usa? Usa quiso hacer algo bueno, que no cayera, la quiso detener. Pero ¿cuál era la ley de Dios? Que no la tocaran, porque la tocaban, morirían. ¿Qué le pasó a Usa? Murió. ¿Cuál fue su irreverencia? ¿Sí? Dice, vemos también otra de las situaciones importantes. Dice que se sabe que Eliseo era calvo. Eliseo subía, pero de repente salieron 40 niños y esos 40 niños le decían, calvo, sube, calvo. Y dice que salieron dos osos y los destrozó a los niños. Segundo de Reyes 2, 23, 24. ¿Por qué la reverencia? ¿Cómo debe de ser la reverencia entre nosotros? Al niño chiquito como fuera al grande. Aquí no debe de haber acepción de personas. Todos nos debemos un respeto. Dice, ¿cuál fue la irreverencia del rey David? Dice que venía bailando, que venía y se le salía la saliva de la boca. En 2 Samuel 6, 16 al 23, él venía alegre. Y Micaal era su esposa y pensaba que el rey venía irreverente. Tenemos que tener una actitud importante. No tenemos que caer en el juzgar y el condenar. Tenemos que ver las actitudes. Nosotros sabemos que somos adoradores en espíritu y en verdad. Yo no entiendo cuando dijo, y es palabra del mismo Señor Jesús, mi Padre busca verdaderos adoradores. ¿Por qué? Dios es espíritu. Hay que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Dónde está el instrumento? ¿Dónde está el palpotear, el palmear? ¿Dónde está? No se requiere. Entonces, definitivamente estamos transgrediendo, siendo irreverentes. Dice 1 Samuel capítulo 26, cuando usted sabía muy bien que Saúl perseguía a David porque tenía cierta soberbia y había cierta envidia, porque los cánticos de las mujeres eran los cientos para Saúl y los 10,000 para David. Fíjese, había una envidia tremenda hacia él y él constantemente lo andaba persiguiendo para matarlo. ¿Y qué pasa cuando él estaba en la cueva?
Y iba pasando Saúl y estaba cansado y se mete a dormir. Y le decían a David, mira, mi señor, ahí está, mátalo a aquel que te anda persiguiendo. ¿Y qué dijo él? ¿Cómo mataría yo al ungido de Dios? Jamás puede haber una situación de esa magnitud. ¿Sí se entiende? Por eso el tema que vamos a hablar es la irreverencia. Nuestro texto bíblico es en Hebreos 12:28. Vamos a ver esa parte de la escritura para poder documentar, basar y explicar la irreverencia. Dice en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros, Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, ¿cómo? Con temor y reverencia. Vamos a recibir un reino incorruptible. Por eso nuestra gratitud mediante ella sirvamos a Dios. ¿Cómo? Con temor y reverencia. Ya sabemos lo que es la reverencia y también sabemos lo que es la irreverencia. Dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, se enfriará. ¿Qué es lo que pasa? ¿Nos cansamos de ser santos? ¿Nos cansamos de estar constantemente haciendo la voluntad de Dios? ¿Dónde está entonces nuestra reverencia? ¿Se acabó el amor? El Salmo 114, versículo 7 dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Imagínense, si la misma creación, que es lo que hace ante el Todopoderoso, ¿por qué nosotros somos irreverentes? ¿Por qué nosotros no nos inmutamos? Es irreverente susurrar, reírse en la reunión de adoración. Es irreverente. Debemos ser constantemente en lo que estamos. Fíjese, hay muchas de las veces en los lugares sociales o ceremonias políticas, ¿cómo está la gente? Callada, respeta. Y cuando estamos en las cosas de Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué somos así nosotros? Vamos a comparar las actividades terrenales. ¿Alguna vez ha ido usted a una biblioteca? ¿Qué hay en una biblioteca? Silencio. Silencio. Y hay anuncios. Y si están hablando recio, hacen shh, que se callen. Fíjese, porque cuando el maestro imparte su clase, ¿qué pasa? Cuando un maestro está dando su clase. Silencio. Silencio. Están allí captando toda la enseñanza. No nos movemos, no salimos, no entramos. ¿Por qué? Porque observamos en el ejército. Cuando un superior da una orden a un soldado, ¿qué hace este soldado? Inmediatamente la orden y permanece parado. Pero ¿qué pasa con la palabra de Dios? Se debe cumplir e inmediatamente. Dice la palabra de Dios que no seamos oidores olvidadizos, sino que hacedores de ella. Se debe cumplir sin quitar, ni poner, ni cambiar. Vamos a ver una parte en la escritura, en 1 Samuel 6, 19 y 20. Ahí vemos nosotros una enseñanza la cual debemos comprender, porque cuando Dios determina, cuando Dios dice, es que se tiene que hacer. 1 Samuel 6, 19 al 20. Esto es lo que nosotros debemos entender, comprender, captar. ¿Sí se entiende? ¿Sí lo tienen? 1 Samuel 6, 19 al 20. Dice, Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semán porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Fíjese, dice que fueron 500, ¿cómo? 50,070 hombres. Y dijeron los de Bersemes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo, a quien
subirá desde nosotros. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Quién se puede mantener ante el Señor Todopoderoso? ¿Se recuerdan cuando aquellos fariseos vinieron y el Señor Jesucristo les dijo, yo soy? ¿Sabe qué pasó? Se cayeron ellos, fueron hacia atrás, porque ¿sabe lo que es el yo soy? Sí. ¿Qué es el yo soy? Es el Dios Todopoderoso, es el yo soy. ¿Quién puede estar ante la presencia de Dios? Dice que Dios es un fuego consumidor, no puede ver a Dios y vivir. Ya desde ahí podemos entender esta gran enseñanza. Lo que venimos diciendo en Juan 4, 23, 24, dice, por medio del Señor Jesucristo. Vamos a leer esa parte. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. El Señor Jesucristo, Él tenía un diálogo con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana decía que tenía que adorarse en ese monte. Cuando el Señor Jesucristo dijo, ni en ese monte ni en Jerusalén. Dice en Juan capítulo 4, versículo 23, en el Evangelio. Dice, ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu, capítulo 4, versículo 23. Adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Cómo ama usted a Dios en ese primer y gran mandamiento? Cuando en el primer y gran mandamiento, ¿qué es lo que está diciendo? Con mente, alma y corazón. Entonces, ¿cómo ama usted con el alma? Con el corazón. Ahí está hablando un símbolo. Dice toda su vida. Y así podemos ir entendiendo. Lea usted en casa Deuteronomios 27, 15 al 26. Porque usted ahí va a ver por qué se dice un amén. Deuteronomios 27, 15 al 26, apúntelo y usted lo va a analizar en su casa. Amén, ¿qué quiere decir? Así sea. Pero en otras palabras, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo. Otras palabras, ¿qué dice? En otras palabras, ¿qué nos está diciendo también? Me comprometo. ¿Sí? Es así como nosotros debiésemos entender. La preciosa palabra de Dios no es una situación sencilla. No es una situación sencilla el cumplir. Ponemos una serie de ejemplos. ¿Qué hace usted si se contrata en una fábrica? ¿Qué es lo que hace? Usted va a respetar el reglamento interno de la empresa. Usted va a respetar el contrato colectivo. Un compromiso que tiene que estar en un horario, en unas comidas, en una producción, en un trabajo. Tiene que ser una persona productiva. ¿Y en la iglesia? ¿Por qué ese desorden? ¿Por qué esa confusión? La era de la irreverencia. Hoy día no hay nada sagrado. Para usted, ¿qué hay sagrado? ¿Qué cosa más sagrada puede haber? Dios. No, aparte de Dios. La familia. Nuestra madre, decíamos, ¿no? Muchas de las veces cuando nos ofenden a través de nuestra madre, ¿qué hacemos? Nos estamos golpeando. Hoy día en la actualidad se burla, se mofa, ¿sí? De lo que antes era sagrado. Ya lo toman como una cosa inmunda, como cualquier detalle. Por eso es el momento de entender a qué Señor servimos nosotros. ¿A qué lobo alimentamos nosotros? Ser tibios es peligroso. Dice Levíticos 19:30. Mis días de reposo guardarán y mi santuario tendrán en reverencia, yo Jehová. En el Antiguo Testamento los judíos era muy difícil que nombraran el nombre de Dios, porque era muy sagrado para ellos. Hoy día hay ofensas. Hoy día ha cambiado la situación en la gente. Hoy día no hay reverencia, no hay nada sagrado. Hoy confunden una cosa con otra. Hoy mezclan muchas cosas. ¿Cuál es la reverencia en la casa de Dios? Si usted trae una mascota,
si usted permite que sus hijos traigan juguetes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orden, disciplina, amonestación. La reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. Es la cosa más grande, más importante que nosotros debemos estar. ¿Cuál es el gozo? ¿Cuál es la alegría? Por ejemplo, en la alabanza. ¿Cuál es la enseñanza del respeto en cuanto a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál es el momento del memorial? ¿Cómo debemos de estar nosotros? En una ocasión llegaron dos jóvenes que ignoraban esta situación. Cuando estábamos orando, impartiendo los elementos, ellos hablaban, platicaban. Ninguno de nosotros le dijo algo. ¿Por qué? Se puede interrumpir, se puede decir silencio. O nada más decirle silencio con una señal. Pero es que también nosotros no estamos acostumbrados a un orden. ¿Sí? La reverencia es una actitud, dice. Así que la reverencia en la casa de Dios, nuestro Dios, merece toda la adoración y respeto. La adoración a Dios, ¿cómo debe ser? En espíritu y en verdad. Es la alma, no es el cuerpo. No está pidiendo un cuerpo, está pidiendo la entrega total de una alma. ¿Cómo nos comportamos en el área de trabajo en una fábrica? ¿Cómo nos comportamos en el salón de la escuela, en el mercado, en una cancha deportiva, en nuestra casa? ¿Habrá alguna diferencia en el comportamiento en la casa de Dios? Sí, porque en la casa de Dios tenemos más libertad, somos más irreverentes. ¿Cómo se comportan en la cárcel las personas? Tienen una disciplina recia, se paran a tal hora, tienen que bañarse, tienen que hacer actividades. ¿Cómo se comporta la gente en el hospital? ¿Cómo se comporta una persona en la cantina, en un club? Pues sí, falta de la gran enseñanza. Vamos al Salmo 27:4. Vamos a analizar un poquito a través de la palabra de Dios el Salmo 27:4. Es así como nosotros debemos tener ese gran entendimiento para poder comprender lo que debemos hacer. ¿Sí? El Salmo capítulo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué quiere decir inquirir? Cuando llega usted a un lugar, a una casa de oración de otro lugar donde nunca ha llegado, se pone usted a ver cómo está la casa de oración. Nos llama la atención la luz, el piso, la distancia, las bancas, y todos nos vamos a poner ver. Por eso dice en Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta voy a buscar, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces, ¿por qué si llegamos a la casa de oración, 2, 3 horas que estemos ahí, ya nos queremos ir? Cuando David, ¿qué era lo que quería? Estar en la casa de Jehová todos los días de su vida, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Qué hacemos nosotros cuando llegamos a la casa de oración? Para poder comprender, deleitarnos a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que tener. En el Salmo 122:1, fíjese, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, mañana es primer día de la semana. Hermanos, hay que ir a adorar a nuestro Señor. Es día de adoración. ¿Qué hacemos? Nos bañamos temprano, ponemos nuestra ropa limpia, dejamos nuestros utensilios, que es nuestra Biblia, nuestro cántico, y estamos dispuestos. ¿Por qué llegar exactamente a la hora? ¿Por qué no poder llegar 15, 20 minutos antes? En otras congregaciones, ¿sabe lo que pasa? ¿Qué pasa cuando un cantante, va a dar un concierto?
calienta las cuerdas vocales, solfea, ¿sí? ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros no estamos? ¿Por qué no perfeccionamos la alabanza? Esto es lo que nosotros debiésemos entender. Dice el Salmo 84:10, porque mejor es, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Por qué nosotros nos esforzamos? ¿Por qué nosotros nos esforzamos cada vez para poder hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que pongamos por obra sus mandamientos. ¿Para qué? Para que estemos en los atrios. Un día, dice ahí, no 1000 fuera de ellos, ¿sí? Que habitar en moradas de maldad. ¿Estamos esforzándonos? ¿Queremos nosotros el reino de los cielos? Claro, pues es cuando está diciendo ahí. En el Salmo 101, versículo 7 dice, no habitará en mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. No tiene cavidad el mal, la maldad, el engaño, la soberbia, el abuso. No tiene cavidad. No habitará en mi casa el que hace fraude. ¿Por qué? Porque entonces no sería una adoración real, una adoración verdadera. En Mateo 21, 12 y 13 dice la palabra de Dios. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas ustedes la han hecho. Es ahí a donde nosotros debemos entender. ¿A qué venimos? ¿A una vendimia? ¿A hacer mercadería? ¿Venimos a qué? A adorar, a gozarnos, a alegrarnos. Entonces, ¿por qué si David está diciendo que mejor un día que 1000 días afuera de los atrios de Dios, ¿por qué nosotros entonces no gozarnos más? Imaginémonos en el redil. ¿Qué hay en un redil? Hay ovejas. Y esas ovejas permanecen ahí, duermen ahí, están ahí. Y al otro día las sacan a apacentar, a pastorearlas. Pero su vida la hacen la mitad dentro de un redil. Nosotros. El Salmo 7:27 dice, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces debemos tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Un gozo, una alegría de alabarle, cantarle. Decía una hermana allí en Ciudad Sagún, ¿por qué no cantamos más cánticos? Nada más era dos cánticos. Hoy cantamos más, porque es así a donde de esa manera alabamos y glorificamos también a nuestro Dios. Ahora entendemos nosotros lo que dice Eclesiastés 5 del 1 al 5. Dice ahí, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa en tu boca, ni tu corazón se apresure a preferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas y no que prometes y no cumplas. Es importante y necesario realmente. No es una situación de agenda el que nosotros nos reunamos. No es una situación el hecho de que nosotros ya pasamos lista. Si un estudiante con solamente pasar lista pasara y tuviera conocimiento, qué fácil. Pero él viene a estudiar, viene a tener atención, viene a tener ese conocimiento para el día de mañana en su preparación para su oficio, su profesión. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Completamente lo mismo.
1 Timoteo 3:15 dice, porque si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo nos conducimos en la casa de Dios? ¿Con reverencia o con irreverencia? Es bien importante que nosotros entendamos para poder comprenderla. Podemos hacer una serie de comparaciones que en las cosas temporales y terrenales somos más ordenados que en las cosas espirituales. Pero porque no hemos entendido, porque no se nos ha enseñado, porque no tenemos el conocimiento plano. La entrega de abrazar el evangelio con fuerza. No nada más por necesidad o porque hoy requiero y necesito todas estas cosas. Debemos comprender y entender todo esto. El compromiso adquirido solo es con el Señor Jesucristo. No debemos flaquear con los cambios de la maldad, porque nuestro amor para Cristo nos aparta. ¿Sin Cristo podemos hacer algo? Nada. Nuestra sujeción es solo con el Padre de los Espíritus, para honrarle y para adorarle. Porque entendamos que es fuego consumidor, entendamos su santidad es perfecta. ¿Por qué? Su poder, su autoridad de poder, su poder, Dios manda, ordena y se debe ¿qué? Cumplir. Ni más ni menos. Vamos a ver, bueno, ¿sabemos nosotros quiénes eran los hijos de Aarón? Nadab y Abiú. Dios había determinado cierto incienso que se tenía que hacer. Pero a Aarón y Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. ¿Qué pasó? Del incensario salió fuego y los consumió. Uzá tocó el arca que no debía de hacerse. Bet-Samés, aquellos hombres vieron dentro del arca de Dios y murieron. Por lo tal, hermanos, hermanas, la adoración en espíritu y en verdad, el único Dios es nuestro Padre eterno. Él requiere que seamos reverentes, como debemos cuidar la creación de Dios. Lo de Dios es santo. ¿Quién es el dueño de todo esto? ¿A dónde puso Dios a Adán? ¿Y para qué? ¿Lo puso en el Edén? ¿Para qué? Para cuidar de él. ¿No fue él el que puso los nombres a todos los animales? Aquel mayordomo lo pusieron para administrar, pero era un mayordomo disipador de los bienes de su señor. Muchos de nosotros hacemos eso. Los obreros, dice en Mateo 24, 49, comenzaron a golpear a los consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué hacer? ¿Cómo es nuestro trabajo? Entre más nosotros crezcamos y más tengamos un entendimiento y Dios nos esté dando ese conocimiento, vamos a hacer lo que a Dios le agrada, no lo que nosotros agradamos. En una ocasión se decía, ay hermanos, ¿cómo fue la alabanza tan hermosa? ¿No se acuerdan cómo la oíamos? Pero la alabanza no es horizontal, la alabanza debe ser vertical. ¿Por qué? ¿A quién alabamos? A Dios. No nos alabamos a nosotros mismos. ¿Sí? Dice Mateo 21:35, los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Eso es lo que pasa muchas de las veces en las congregaciones. Cuando nos reunimos, ¿para qué nos reunimos? ¿A qué venimos a la reunión? Así es, porque de otra manera, nosotros sabemos que en 1 Corintios 14:33 y versículo 40, Dios es un Dios de confusión. No. Dios es de orden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, lo que tenemos que es analizar nuestro diario vivir, porque nosotros estamos preparándonos para poder entrar a un lugar donde es santidad. Un lugar donde debemos cuidarla, entenderla, verla, analizarla. La adoración es a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Somos hijos de Dios? Sí.
somos cristianos, seguimos a Cristo, hacemos lo que Él le agrada. Entonces, nuestra enseñanza la debemos analizar, la debemos masticar para poder digerirla, para que ya nuestro sentir, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, y no nada más en la congregación. ¿Por qué? Yo soy carta abierta, ¿dónde? En la calle, en mi casa. Yo soy un luminario en el mundo, en las tinieblas, ¿dónde? Por donde vivo, por donde ando. ¿Sí? Es así como nosotros debemos entender realmente qué es la irreverencia y la reverencia. ¿Hay alguna pregunta? Que Dios nos bendiga.